un asunto que surgió aquí ayer al aire cuando hablamos del tema informativamente, contando que ya era una realidad el contrato para la construcción de la cárcel metropolitana de Sindicados, y definimos que era importante tener, por supuesto, a nuestro siguiente invitado. Por eso es un gusto darle la bienvenida a Rodrigo Foronda Morales. Él es el director de la agencia APP, Agencia Público-Privada, una alianza que pues es la encargada de llevar a cabo esta licitación. Rodrigo, qué alegría tenerlo acá, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea, y a todos ustedes. Bueno, director, muchas veces usted había estado acá hablando de cómo iba a ser, cómo se estaba planeando, si sí iba a ser posible, y ya hoy esa adjudicación es una realidad. Cuéntenos por qué es tan importante este proyecto de cárcel de Sindicados para Medellín. Bueno, Andrea, sí, efectivamente habíamos estado aquí hablando del sueño y el sueño hoy es una realidad. Era un proyecto, ya es realidad. Era un proyecto y siempre pensábamos, sí, eso va a ser posible, esperen y verán, denme la oportunidad, y lo hemos logrado. Esta es una muy buena noticia que entraña tres buenas noticias. La primera es la que se ve, la noticia que pues toda la ciudad y todo el departamento y todo el país perciben inmediatamente, que es la solución del problema carcelario en Medellín, del problema de hacinamiento en las estaciones de policía y en las unidades de reacción inmediata. Esta es la primera, o sea, la portada de la noticia es la solución al problema. La segunda es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obligaba a la alcaldía de Medellín a cumplir, a resolver el estado inconstitucional de cosas, tal y como lo determinó la Corte Suprema y la Corte Constitucional, por el drama humanitario que se vive adentro de cada una de las estaciones de policía y de las unidades de reacción inmediata, de tal suerte que resolvimos el problema judicial que pesaba sobre el alcalde de Medellín, el anterior y el próximo. Pero quizás la tercera y la más importante, de las tres, es que la ciudad de Medellín queda con una entidad que tiene la posibilidad de hacer toda la cadena de valor de concesiones vía APP. Es decir, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas queda en capacidad, después de este logro, porque pues siempre hablábamos de lo estamos bregando a hacer, esperen y verán, es un sueño, no. Después de este logro que nos gradúa, quedamos como ejecutores de proyectos de factibilidad de concesiones vía APP, porque esa factibilidad fue la que detonó el dominó para que llegáramos a donde estamos. Licitamos, somos la entidad concedente y vamos a ejecutar el contrato, de tal suerte que la alcaldía de Medellín queda con una caja de herramientas para resolución de problemas de los que se padece por la falta de presupuesto, acudiendo a los privados mediante asociaciones público-privadas para resolver cualquier clase de problema. La agencia está en capacidad, como ya lo hizo, de estructurar la modernización de una unidad deportiva Atanasio Girardot, que tiene sus bemoles, en vista de no tener recursos públicos ha sido más difícil, pero estructuró esa factibilidad, contó con las 3 aprobaciones que se deben contar para pasar al paso siguiente, que es los pliegos definitivos. Estructuramos y estamos en la estructuración de los paraderos públicos de buses, estructuramos y adjudicamos una cárcel distrital, de tal suerte que el país cuenta con una caja de herramientas en Medellín para realizar toda la cadena de valor de las concesiones vía APP, y es una entidad pública que con toda la solvencia técnica ha logrado estos grandes hitos en la ciudad y en el país. Director, recordando un poco esa figura de la APP, quiero que usted nos explique exactamente cómo funciona a partir de ese momento en que ya se entrega entonces el contrato, y cuál fue el proceso seguido para seleccionar a la firma que lo va a ejecutar. Perfecto. Entonces, posterior a la estructuración de la factibilidad vienen las aprobaciones de ley. Entre la Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo de Planeación aprueban la política de riesgos, la matriz de riesgos del contrato, aprueban los pasivos contingentes, que es las posibilidades de
adiciones presupuestales en el futuro ante la ocurrencia de cualquier contingencia, y el comparador público-privado, que es el que determina que hay valor por dinero, es decir, que es mejor hacerlo por concesión que por obra pública, porque esa era la otra vía, que es la vía por medio de la cual pues la mayoría de alcaldes, en virtud de la inmediatez de los ciclos políticos, quieren solucionar los problemas, la varita mágica de la obra pública. Yo tengo un problema de hacinamiento, pues venga, yo saco la plata, hago una cárcel por obra pública, saco la licito, me la entregan en 1 año o en 2, vienen obviamente los problemas, los elefantes blancos, que proscribe el mecanismo de concesiones por APP. Se demora un poco más, es un plato servido a fuego lento, se demora un poco más, pero evita una cantidad de riesgos. Por ejemplo, y antes de contestar la pregunta, en este caso de la cárcel, existe 0% de posibilidad de elefante blanco, porque el inicio, los recursos iniciales para la construcción del coco, para la construcción del edificio, son del privado. Nosotros, la administración no pone un peso hasta que él no reciba el primer privado de la libertad. De tal suerte que el elefante blanco aquí no va a haber, porque es su plata, y a él, desde que se gasta el primer peso poniendo el primer adobe, está comprometido en poner el último adobe para poder empieza a recibir hasta que no tenga todo listo. Clarísimo, así es. Sí, bueno. Ahora, le voy a contestar la pregunta. Exacto. Una vez se obtuvieron las 3 aprobaciones, es decir, la estructuración fue exitosa, se abre el proceso de licitación. Se presentan las empresas que tienen experiencia en ambos aspectos, porque aquí estamos haciendo 2 cosas: construir y operar. O sea, no solo podíamos admitir experiencia en construir, porque construir una cárcel, pues lo puede hacer, digamos, cualquiera. Construir una cárcel, pues, tampoco es cualquier construir ingeniero, cualquier empresa constructora. Tampoco es construir Hidroituango, sí, pero tampoco era construir un kiosco, pero construir lo puede hacer cualquiera. Pero construir y operar, no es construir u operar, es construir y operar. Solo muy pocos en el hemisferio tenían la experiencia. ¿Y cuántas se presentaron? Una que tenía la experiencia en México y que era la que tenía, después de que se presentó, lo googleamos, vimos que era la que había hecho la cárcel en México, en Estados Unidos. Cuando llevaron al Chapo Guzmán para Estados Unidos, ellos son los que hicieron la cárcel en Estados Unidos. Pero no fue la donde escapó el Chapo, no. Pero fue donde está en Estados Unidos. Son mexicanos, son una empresa mexicana. Sí, señor, es una empresa mexicana, además Prodemex. Tienen 2 años. No, esa es la pregunta. No me va a dejar contestar. No, pero Rodrigo, tranquilo. Estoy bregando a contestar a media hora, Juan, hombre. Tranquilo, Rodrigo, no hay ningún problema. Tiene 2 años. Perfecto. Entonces, una vez adjudicados, tienen 1 año de preconstrucción, 1 año de refinar los estudios, porque nosotros tenemos estudios a fase 2, ellos los vuelven análisis de precios unitarios, los vuelven a fase constructiva, y 1 año para construir. Hasta 1 año para construir. Obviamente, en la misma filosofía de la que estábamos hablando, pues seguramente se tardarán menos, porque cuanto más rápido reciban el primer penado, más rápido prenden el taxímetro. El primer privado de la libertad, penado no, el primer privado de la libertad. Y empieza la concesión como tal a operar, a funcionar. Ahí se les empiezan a desembolsar los recursos públicos fruto de las vigencias futuras durante los 15 años. A los 15 años, después de que empiecen a operar, el alcalde de ese entonces tomará la decisión si prorroga la licitación o si exige la reversión del inmueble. Ese es a muy grandes rasgos el proceso. Claro. Juan, ahora sí, qué pena, hombre. No, qué pena usted, tranquilo. Usted la idea es que entendamos bien. Yo lo que le estoy diciendo era que le contestara a Paula, que está dando como vueltecita. Mire, tiempos concretos. ¿Cuánto demora la construcción? 2 años. ¿Cuándo arrancó? ¿Se firmó cuándo? ¿Cuándo funcionaría? Porque aquí lo importante explicarle a esta audiencia es qué es una cárcel de sindicados. Eso es muy importante la diferencia. Claro. Los sindicados son las personas que aún no han sido en un proceso judicial condenados. Y eso es muy importante por el tema de la seguridad. ¿Quiénes son los que manejan la seguridad afuera del penal y al interior del penal, y que funciona como una especie de hotel, llamémoslo así? Le voy a hacer una explicación jurídicamente cuando al sujeto A lo capturan en la calle por haberse robado un celular o una gallina, qué es lo que pasa en ese momento y de quiénes son las competencias. Correcto. Entonces, la policía captura al sujeto A, lo pone a disposición de la fiscalía, y si el fiscal encuentra méritos para dictarle medida de aseguramiento, lo debe recluir en un centro de reclusión transitorio mientras suceden una de 2 cosas: o es condenado
e inmediatamente se vuelve competencia de la nación, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y se mete en una cárcel nacional como Bellavista o como la de aquí, la de San Cristóbal, Pedregal, sí. como Pedregal, o queda en libertad. Mientras se toman una de esas dos decisiones, es competencia del distrito, es competencia del municipio, del de Medellín o del de Envigado, donde haya sido capturado. En ese interregno, mientras entre la captura y la condena o puesta en libertad, ese sujeto es responsabilidad 100% del distrito de Medellín, en el caso de que haya sido capturado en Medellín. El IMPEC no tiene nada que ver. Ni una sola persona adscrita al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC va a tener que ver con la cárcel distrital. ¿Quién va a prestar la seguridad? La seguridad humana la sigue prestando, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, la sigue prestando el distrito. De tal suerte que el distrito de Medellín tiene 2 años para montar un cuerpo de custodia y vigilancia que es el que va a estar al frente de la cárcel. Diferente a la Policía Metropolitana del Valle de la Aburrá. Por supuesto, es un personal distinto. ¿Cuántos van a ser y cómo van a ser? No sabemos, porque hay que esperar la oferta tecnológica del adjudicatario, porque dependiendo del número de cámaras y del número de puertas electrónicas que él ponga, el distrito sabe cuánta gente va a tener. Con un ejemplo le explico. Esta cárcel va a tener 20 puertas y vamos a tener 20 porteros, uno en cada puerta. El concesionario le va a decir, no señor, todas las puertas van a ser electrónicas, usted va a necesitar una persona en un centro de control que maneje las 20 puertas, o 2, digo yo pues, nos vamos a ahorrar 18 personas. Cuando el oferente en este periodo de refinamiento de diseños nos diga, los sistemas electrónicos van a ser estos y vamos a necesitar que los operen 15 personas y que haya 3 guardas, uno a la entrada y otro en otra parte, yo qué sé, ese es el personal de custodia y vigilancia que la alcaldía del distrito debe apostar en la cárcel distrital. Director, cerremos con lo siguiente, características de ese centro de atención para estas personas. ¿Dónde va a quedar ubicado? ¿Va a ser 1, 2 o 3 edificios? ¿Un edificio de varios pisos o va a ser de una sola planta con tantas celdas para tantas personas? Como detalles en ese sentido que preguntan a esta hora nuestras audiencias. 2 aspectos muy importantes. El primero va a ser junto a la cárcel de Pedregal en el corregimiento de San Cristóbal. En San Cristóbal, entonces. Y va a ser para 1.339 personas privadas de la libertad. Eso resuelve en mucho el hacinamiento de la ciudad, porque pues va a seguir habiendo personas privadas de la libertad en centros de policía, en inspecciones de policía, en unidades de reacción inmediata. Eso no quiere decir que ya no vaya a haber 0, pero le bajamos a lo que hay actualmente, le bajamos 1.339, que son los que van a quedar allá. Va a haber 6 edificios distintos, donde va a haber unas salas de visitas íntimas, donde va a haber salas de audiencias virtuales, porque además estas personas tienen que estar yendo y viniendo a los despachos judiciales, a diferencia del penado, porque el penado ya es revisiones y el penado no va tanto, el sindicado sí tiene que estar yendo por la inmediatez de su proceso, pero no es pues que vaya a la furgoneta, lo recoja y lo lleve a la fiscalía y vuelve y lo suba, sino que hay toda una infraestructura tecnológica y toda una infraestructura física para que las audiencias sean, como están siendo después de la pandemia, casi que 100% ¿Y separados por tipos de delitos? Como ocurre con los... No porque los sindicados, hasta que no se establezca su responsabilidad, su culpabilidad, pues todos son, digamos que inocentes. Entonces usted no puede... el pabellón de los de delitos contra la vida, el pabellón de los delitos contra el patrimonio, el pabellón de los delitos contra la libertad, eso primero pues tendría unas serias implicaciones logísticas para el operador, y segundo, jurídicamente no sería muy coherente tramitar esa segregación, llamémosla así. Director, muchas gracias. Muy rápidamente, porque se nos acabó el tiempo. Estadio Atanasio Girardot, centro de espectáculos, ¿eso cómo va? Estadio Atanasio, ¿sí o no? ¿Sí va o no va? Estadio Atanasio Girardot, como ustedes recuerdan, ha pesado una medida de suspensión de la licitación. El juez revocó la orden, estamos libres para seguir adelante. Estamos haciendo la gestión de tratar de excitar al mercado, mediante la bancabilidad, lograr que se presenten los oferentes. Medellín cada día demuestra que es una excelente plaza para estos temas, pero los inversionistas dicen, yo tengo la plata, el negocio es muy bueno, pero
yo no sé operar, yo no sé hacer partidos, yo no sé operar un hotel, yo no sé hacer conciertos. Pues estamos conformando quienes sí saben para llevárselo a los inversionistas. ¿Y Arena Medellín? Que se presente. Arena Medellín es una iniciativa privada. Nosotros la evaluamos, dimos paso de prefactibilidad a factibilidad. La factibilidad estuvo aceptable, dimos paso a que hubiera participación de terceros, como ordena la ley, que se haga una selección abreviada para que terceros interesados manifiesten también la posibilidad de interés, pero el originador no se ha vuelto a manifestar. Me quedó callado, hasta ahí llegó. Ahí está. Rodrigo Foronda Morales es el director de la agencia APP, la Agencia de Alianzas Público-Privadas de Medellín, con este paso trascendente, sin duda, que abre ya una brecha importante para instalar una capacidad desde Medellín, no solo para Antioquia, sino para Colombia, para este tipo de asuntos, inicialmente con esta adjudicación de contrato para la cárcel metropolitana de Sindicados. Director, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Feliz día.